Hola, soy Rosana y mi propósito con este podcast es motivarte, inspirarte y guiarte a través de la medicina ayurveda y mis experiencias personales para que tomes acciones conscientes e inspiradas que te permitan construir una vida con disfrute, bienestar y mucha tranquilidad acompañada de un delicioso té. Estoy lista. Estamos de vuelta y para este episodio de hoy quiero hablarles del síndrome de la impostora. Va a ser en femenino pues, porque voy a hablar de mí y porque yo sé que el 90% de las personas que escuchan este podcast son mujeres y no es que quiera dejar a los hombres por fuera, sino que para hablar de una forma más fácil para mí, pues hoy voy a hablar en femenino. Pero esto es un tema humano y lo reconozco humano porque obviamente nos pasa a todos, a unos con más frecuencia que a otros y a unos de una forma mucho más fuerte y como más profunda que a otros. A lo largo de mi vida yo es, he como sabido qué hago bien y qué no, como que yo soy buena en esto y en esto tal vez no tanto. Y he tenido, es decir, no he tenido lío con eso, o sea, no tengo problema en reconocer en lo buena que soy en muchas cosas y en lo no tan buena que soy o mala que soy en muchas cosas. En lo que me interesa mejorar, mejoro y en lo que no me interesa mejorar, no mejoro. Y ya está. Yo tuve una crianza con un padre muy exigente, es decir, bueno, y una madre también. Es decir, ellos, porque nos querían y querían que nos fuera bien en la vida, nos criaron eh, promoviendo que fuéramos las mejores. Y entonces, claro, la plana tenía que quedar perfecta, y el dibujo tenía que quedar perfecto, la cartelera tenía que quedar perfecta, la tarea tenía que quedar perfecta, yo tendría que estar entre las 5 mejores del colegio, así sucesivamente. Y lo mejor es que lo lograba, ¿no? Eh, Claramente en unas cosas me iba mejor que en otras, pero yo me esforcé de tal manera que yo lograba satisfacer la necesidad externa y que en ese momento pues también era interna, porque para mí, claro, también eso se volvió muy importante. Y así ha nacido la perfeccionista que había en mí y la perfeccionista que aún vive, pero que ya claramente entiende eso de dónde viene y soy muchísimo más flexible conmigo, unos días más que otros. Pero resulta que en todo este proceso evolutivo y de revisar qué está bien en mí, qué no, en qué tengo que trabajar y qué no, pues en los últimos días me he dado cuenta que se me había ido desarrollando un síndrome de la impostora supremamente tenebroso. Y cuando yo empecé a observar los pensamientos que estaban viniendo a mi mente con recurrencia y que estaban hundiéndome y que por el contrario yo procuro tener esos pensamientos que me eleven y que me expandan, en los últimos días estuve teniendo unos pensamientos muy, muy negativos sobre mí y muy exigentes, como muy oscuros sobre mi proceso, que eso también entiendo, ya lo entiendo porque lo estoy viendo con otros ojos en este momento. Hoy vi la luz, hoy salió el sol en mi vida y gracias, gracias porque salió el sol, porque puedo hablar de esto sin conflicto y sin que se haga un nudo en la garganta. Si lo hubiera tratado de hacer ayer o 2 días atrás, no hubiera podido. Entonces empecé a notar los pensamientos negativos y gracias a mí, porque ya me doy cuenta cuando esos pensamientos negativos vienen. Cuando empecé a observarlos, empecé a preguntarme, pero ¿esto de dónde viene? O sea, esto ¿qué acontece? ¿Qué onda? O sea, ¿por qué en este momento? Y todo, simplemente todo se juntó. Se juntó un momento de mucha exigencia de mí conmigo y se juntó un momento crucial de toma de decisiones y se juntó como con un momento de vida también especial, mejor dicho. Todas las variables se juntaron, hicieron una maravillosa mezcla y mi ego aprovechó eso y dijo: Saquemos acá a la maravillosa impostora
que esta mujer tiene adentro y que todavía no se ha dado cuenta que la tiene tan grande. Y me la ha puesto al frente de una manera que no sabría cómo explicarles. Lo único que sé es que yo sentía que yo realmente estaba entrando a una zona oscura y que si no ponía freno ya, iba a costarme un poco más salir. Y entonces ahí empecé a pensar en todo ese montón de personas que viven constantemente ahí. Y empecé a preguntarme, como, por Dios, ¿cómo viven? ¿Cómo, cómo viven? ¿Cómo son capaces de hacer las cosas? ¿Cómo son capaces de salir por ponerse a hacer algo? ¿Cómo es posible que un ser humano viva acá? Me niego rotundamente y por eso este podcast está grabándose hoy, porque no estaba en los temas. Realmente ni siquiera se me ha pasado por la cabeza hablar del síndrome de la impostora que yo no sabía que tenía. Entonces, claro, los pensamientos eran como no soy lo suficientemente buena, como esto no está quedando como yo quiero que quede, como hay personas que lo hacen muchísimo mejor que yo, hay personas que se ven muchísimo mejor que yo. Hay personas que lo hacen más fácil que yo. Hay personas que se les ocurren estas cosas mejor que a mí. A mí, ¿por qué no se me ocurrió esto? Yo, ¿por qué no lo hice de esta manera? Y empezó ese hoyo negro a crecer, esa necesidad de comparación absurda que tenemos los seres humanos con el otro humano. Empezó a invadir mi mente y a llenarla de una nube negra tenebrosa, o sea, el coco me invadió simplemente y empecé a sentir muchísima tristeza. Yo no he sido una persona ansiosa, afortunadamente, y siempre me había considerado una persona segura de mí misma. Claro, para unas cosas, sobre todo para el tema intelectual. Para el tema intelectual y el tema como de capacidad de habla y de aprendizaje, yo la más, o sea, soy la diva aún. Claramente mis inseguridades iban hacia otro lado, iban hacia el lado del cuerpo, de, bueno, de otras cosas que ya les hablé en el capítulo de la celulitis, les hablé de uno de esos monstruos que yo tenía en la cabeza. Pero esto era nuevo para mí y yo, ¿cómo es posible que ahora también resulta que estoy dudando de lo que yo estaba segura? Entonces yo decía, pero este ego mío, ¿qué onda? O sea, ¿por qué está saliendo como con estas espadas a destruirme de esta manera? ¿Yo qué te he hecho? Y después me respondí, claro, lo que estoy haciendo es que lo estoy minimizando de tal manera que el personaje está sacando sus armas más fuertes y está sacando lo que por donde a mí más me duele para, para evitar que él muera. Obviamente mi ego no va a morir, no tengo la habilidad en este momento de mi existencia para matarlo y no sé si estoy interesada, ¿no? Porque me sirve para algunos temas de supervivencia y a todos, ¿no? Pero esa parte del ego que me hunde no me interesa. O sea, esa parte del ego que no me permite expandirme y ser libre, esa sí necesito que muera, ¿no? Entonces, empecé a decir, claro, es que como he estado haciendo un trabajito fuerte en mí, este personaje no le está gustando, entonces me está sacando todas sus cartas y me sacó el as sobre la manga, perdón, el as que tenía dentro de la manga y va a muerte, o sea, está, mejor dicho, guillotina conmigo. Y mientras yo pues tenía esas conversaciones yo con yo y con el ego, pasaban los días y la tristeza no se iba. Y era una tristeza de que yo simplemente pensaba algo, veía algo que yo había hecho, que otra persona había hecho. Las redes sociales se volvieron imposibles. O sea, cuando estás en este momento, cuando estés en esa zona oscura en la que yo estaba, si estás ahí y si estás con esos pensamientos repetitivos negativos de insuficiencia y de no merecimiento, por favor, aléjate del celular. Utiliza el celular solo para pedir ayuda, para llamar a las personas, porque eso fue uno de los aprendizajes que tuve yo estos días. Es importante levantar la mano cuando tienes que levantar la mano. No te tragues esta oscuridad sola, por favor.
porque la visión de las otras personas es lo único que te puede dar otra perspectiva que te puede sacar de ahí, porque si lo intentas hacer sola, como yo estaba tratando, porque yo solita con yo solita, criada yo solita con yo solita, pues en el momento en el que lo pude hablar y decir como, mira, es que me está pasando eso, me dijeron, pero estás más o menos loca, ¿no? Y ya me río, pero sí, como les dije, si hubiera hablado de esto un par de días atrás, estaría acá moco chorreado literal. Entonces, por favor, aléjate de las redes sociales, así sean unas paginitas bonitas, porque esa cantidad de información, esa lluvia de información exagerada, aparte de esa comparacionitis extrema que nos incita las redes sociales, pues es que en este momento no nos ayuda. Entonces, la sugerencia es aléjate de ese aparato y solamente úsalo para pedir ayuda. Entonces, claro, yo me tuve que alejar del aparato, yo me quedé callada, yo empecé con un proceso de introspección duro, fuerte, y cuando yo me encierro, yo me enconcho, me encierro y empiezo a escribir, a observar, a hablar conmigo, a meditar y a por lo menos hacer el mínimo porque la energía está muy bajita en ese momento. Miren, como no sé si lo, no recuerdo haberlo mencionado, pero está la escala de emociones y de los valores de David Hawkins, que creo que sí lo he mencionado, que es una escala que eso es como una herramienta que yo utilizo muchísimo conmigo y con las personas con las que trabajo para y motivarme y darme un número, como sobre todo las personas que tenemos mente numérica, nos sirve un montón identificar en qué número puedo estar en esa escala emocional de frecuencia vibracional que nos explica el doctor David Hawkins. Búsquenla, es muy fácil de encontrar donde nos dice que la culpa y la vergüenza es lo que menos vibra. Pensaríamos que el miedo es lo que menos vibra, pero no, la culpa y la vergüenza es lo que menos vibra, porque claro, cuando nosotros estamos en culpa y en vergüenza, que es lo que normalmente nos invita la impostora, el cuerpo está en contracción, mis hombros se van hacia adelante, la cabeza baja, y pues la posición fetal es como la invitación ahí. El cuerpo tiene muy baja energía y claro, si a eso le sumo yo todo el tema como de tristeza y a todo lo que se le va sumando y a lo que el pensamiento en negativo te va echando, porque eso es como si empezaras a echar en un canasto un montón de basura, literal, como que toda la mierda empieza a meterse en un solo canasto y eso te va hundiendo porque tú estás en el fondo del canasto y te empiezas a llenar con esos pensamientos negativos que cada vez pesan más y que lo único que hacen es hundirte y destruirte. Entonces, cuando sientes que estás en la hundición, en el proceso de autodestrucción del pensamiento negativo de no suficiencia, no merecimiento, culpa y vergüenza, estamos vibrando muy bajito, la energía está por el piso, no hay como mucha motivación para mucho y ahí es donde es importante levantar la mano y pedir ayuda. Y si nos cuesta, pues entonces escribir y sacar esos pensamientos de la cabeza, por lo menos tomar el sol, hacer ejercicio. Yo por lo menos tengo el nivel de motivación y de fuerza mental para seguir levantándome a entrenar. Pero si no, yo no estaría aquí hablándoles, hubiera tenido que esperar un par de días más para poder recomponerme y volver a ser yo. Y era como si en serio no fuera yo, estuviera como cubierta con un velo gris, supremamente tenebroso. Vale. Entonces, cuando llegan estos pensamientos de culpa, vergüenza, que es lo que más bajito vibra, se le suma la tristeza, entonces empieza la cabeza a dar un montón de vueltas, la concentración baja, vamos al mínimo, el apetito, mejor dicho, se nos descuadra la vida literal y ahí es donde yo me preguntaba, ¿cómo es posible que los humanos vivan así? No se puede vivir así. ¿Y qué onda a mí? ¿Por qué me da esto en este momento? Y claro, la suma del montón de variables y a eso se le suma mi sistema hormonal femenino y eso es como destrucción absoluta. Bueno, el hecho es que
Una amiga me recordó, bueno, yo venía meditando, claramente venía escribiendo, y una amiga me recordó un método que yo utilizo muchísimo conmigo y con las personas con las que trabajo, como con mis pacientes, em, que es la llama violeta. Y la llama violeta es como una llama angelical mental, realmente es como un trabajo mental que nos libera de la carga y nos da mucha energía. Entonces lo que hice fue que entrando en meditación, y si no sabes meditar, pues no importa, tú cierra tus ojos. Yo entro en meditación y los que les cuesta la meditación, simplemente uno cierra los ojos, hace unas respiraciones como para empezar a bajar los hombros. Es muy importante que los hombros empiecen a bajar, que la tensión del cuello se empiece a liberar, que mi cabeza esté erguida, que mi cabeza no esté mirando hacia abajo, sino que mi mentón esté paralelo al piso. En una posición sentada, preferiblemente sentada, si las personas no son expertas en meditar. Se sienten porque si se acuestan se pueden quedar dormidos, entonces sentado o los expertos tumbados como prefieran. Yo lo hago sentado siempre. Cuando ya entro en meditación, pues simplemente pido permiso para encender una llama violeta. Y si tú no entras en meditación, simplemente empiezas a relajar el cuerpo, empiezas a respirar de una forma lenta, de tal manera que la exhalación sea más pausada y más lenta que la inhalación. Es decir, que el aire salga más lento que cuando inhalas, cuando respiras. Y si empiezas a, claro, van a empezar los pensamientos a llegar a la cabeza, mucho ruido mental, y simplemente tú puedes verbalizar, como pido permiso para encender la llama violeta, y te imaginas como que pintas en tu cabeza una llama violeta al frente. Entonces yo pido permiso para encender la llama violeta, se me enciende una llama violeta, pero no es una hoguera, no, es un incendio violeta, que la tengo al frente, muy seguro para mí. Y después yo en este caso pedí permiso para hablar con mi impostora. Este ejercicio lo hago con todo. Pido permiso para hablar con mi miedo, pido permiso para hablar con mi carencia, pido permiso para hablar con todo lo que yo quiera transmutar en mí que no me gusta y que necesito que se vaya porque me está estorbando. Este ejercicio lo hago para todo esto. Entonces, en este caso, la impostora me estuvo estorbando como por una semana y ya estaba como fuertecita, estaba grande ya. Y dije, no más, no más, no va más con esto porque esto no es mío. Y reconocí que esto no era mío, que esto era un patrón aprendido de necesidad de ser la mejor y de perfeccionismo, que lo único que me servía era para hundirme, realmente no me estaba ayudando a crecer. Y uno sabe cuando la situación, cuando el pensamiento es de contracción y no de expansión. Cuando yo ya no tengo energía, cuando ya no tengo ganas, cuando estoy desmotivada, cuando quiero mandar todo para la porra, em, cuando no me gusta lo que veo en el espejo, cuando las cosas empiezan a perder sentido, cuando uno simplemente quiere huir de la situación, cuando hay mucho cansancio, cuando hay mucho llanto sin motivo alguno, eso es alerta roja, o sea, red flag por todas partes. Préstate atención. Y por eso es tan importante que observemos nuestros pensamientos constantemente, porque es la única forma de saber en qué camino estamos andando, qué historia me estoy contando. Si me estoy contando la historia de la destrucción, de la no suficiencia, o si me estoy contando la historia de la expansión y del merecimiento. Y yo procuro siempre, siempre, siempre estar en la de la expansión y el merecimiento. Y cuando llegan los pensamientos peyes, es decir, los que me hunden, los de la contracción y la de la destrucción, los observo y digo, ¿esto de dónde me viene? Ah, ya sé quién me lo enseñó, ya sé dónde lo vi, dónde lo aprendí, esto es social, esto es familiar, etcétera. Digo, esto no es mío, chao, te vas de aquí, me estorbas. Y cuando siento que si con ese mismo acto de reconocimiento y como de echada no se va, entonces lo meto a la llama violeta. Entonces pongo a la situación al frente. Si te cuesta visualizar, no importa.
Lo importante es que le des como una formita, simplemente una bolita o mételo en una cajita, haz lo que tú quieras, pero imagínatelo de alguna manera, porque tiene que ir luego a la llama violeta. Entonces, yo ya tengo por el entrenamiento de años humanos, eso se entrena, eso se entrena, es entrenamiento de años, cuidado. No se compare, no se digan, es que yo no soy capaz, no importa, mételo en un cofre, en una caja fea, en una bolsa negra. Todos nos ponemos a imaginar una bolsa negra. Entonces, como mete algo, lo que sea, una masita en una bolsa negra y ya está. Pero resulta que a mí me apareció una mujer amorfa, pobre, era muy fea. Tenía el pelo mal cortado por la barbilla, como trasquilada, los ojos muy grandes, la nariz muy pequeña, los dientes afuera, la boca abierta de los dientes que eran grandes y la boca ni le cerraba, la cara como muy pequeña, o sea, ella estaba un poquito mal hecha. Como muy delgada, los brazos muy largos, eso me sorprendió un montón, los brazos eran larguísimos, tenía como una barriga, parecía una caricatura malvada, tal cual, caricatura malvada que es la que hace los dañitos y que nadie quiere, eso era. Mi impostora era ella. Entonces, cuando yo veo a este personaje, digo, pobre mujer, ven, como mira, yo lo siento mucho por ti, pero tú eres una creación mental mía, de mi ego, y no me estás ayudando. Y lo siento, pero en este momento te voy a pedir, tú no tiras, tú no incendias la situación. Tú no lo lanzas con rabia ni frustración, no. Tú le pides a la situación, al personaje, al momento, a la emoción, que ingrese de forma voluntaria a la llama violeta. Entonces yo le pedí a este personaje, a mi ex impostora, porque ya no está, me la quité de encima. A este personaje le pides por favor que ingrese de forma voluntaria a la llama violeta. Entonces ella me miraba así como de reojo. Obvio no quería entrar a la llama violeta, pero terminó entrando. Y ahí tú observas cómo se va diluyendo. O sea, no imagines que va a empezar aquí la hoguera de la Inquisición a quemar el personaje y el personaje va a gritar de dolor. No, por favor. La llama violeta es puro amorcito. Aquí simplemente se diluyen, es como si entraran a una cabina que los llevara hacia otro lugar. Y lo que pasa acá es que se empieza a diluir, así como cuando Voldemort se diluyó, cuando Harry le ganó, Voldemort se diluyó en una ceniza. Aquí estos personajes se van a diluir en un polvo dorado. Entonces empiezas a diluirlo en el polvo dorado, él simplemente se empieza como a transformar en este polvito dorado y mi impostora se empezó a transformar desde los pies. Los pies se le quemaron muy rápido, como las piernas y los pies se transformaron rápidamente y se volvieron un polvito dorado rápidamente, pero cuando llegamos a los brazos resulta que ella empezó a enrollar sus brazos largos porque eran como los brazos de Elastigirl que le crecían y le crecían y le crecían los brazos y ella se enrollaba y se enrollaba, se enrollaba y se enrollaba en sus propios brazos. Y yo dije, wow, qué raro. Pero bueno, igual, entonces la llama quedó ahí un rato porque había resistencia, seguramente de mi mente, con certeza, porque mi impostora la creyó en mi mente, nadie me la puso ahí, yo me la monté y yo me la desmonto que no se les olvide, si yo me monté en esta película, yo me desmonto de esta película, con o sin ayuda, pero me desmonto de ella. Todas esas, nuestra realidad, nuestra existencia, la hemos creado en nuestra mente. Si hay algo que no me gusta, lo cambio. Si hay una historia en la que me desmonté, me desmonto. No es una camisa de fuerza, no es una cárcel. Y así lo sentí. Yo sentí como si hubiera salido de la cárcel. Estaba absolutamente presa de mis pensamientos y eran horrorosos. Y eso que conociéndome no eran tan horrorosos,
como sí deben ser los pensamientos de las personas que llevan muchísimos años viviendo de esta manera. Pero créeme, que no importa el tiempo que lleves tú ahí, claro, entre más tiempo pase, pues más arraigada se vuelve, más fuerte se pone, pero eso no quiere decir que sea imposible salir de ahí, o que sea, o que tenga que ser como con electroshock, no, o que tenga que ser con una pastilla, tampoco, o que tenga que ser que te hagan una transfusión de sangre o de células madre, no, es un tema mental y está creado por nosotros, somos amos y creadores de la realidad y de la historia que nos contamos. Y asimismo, como me la cuento, me la puedo dejar de contar. Y como yo necesitaba urgentemente dejármela de contar, pues hice esto para dejármela de contar y antes de empezar a hacerlo de la llama, empecé a responderme. Cuando el pensamiento negativo llegaba, yo le respondía. Em, Como no te está quedando bien, yo me está quedando bien y es suficiente. No lo estás haciendo bien, lo estoy haciendo bien y es suficiente, estoy dándola toda. No eres tan, como tan, no sé, armoniosa como este personaje, es que tenemos vidas distintas y a mí yo elegí esta. Así, cada una o sea, era un contrapunteo. Yo no los dejo, yo no me quedo callada escuchando el pensamiento negativo. Yo lo que hago es que le respondo, porque si lo dejo callado, lo que va a hacer es que va a coger fuerza, coge impulso como la bola de heno. Si uno la deja rodando, ella coge más palitos y se va llenando de basurita, literal, en la cabeza. Hay que responderle a la loca esta de la impostora y del ego en negativo, que lo único que hacen es contraernos y hundirnos en la canasta llena de mierda. Entonces, cuando tú le respondes al personaje, ella tiene que empezar a pensar en otra idea creativa, a ver qué te dice para hundirte. Al final es que la intención no es hundirnos, a ver, nosotros no diseñamos esto para que nos mande al subsuelo o para sentirnos mal. Eso está creado como mecanismo de defensa y de supervivencia y en algunas situaciones antes o inclusive hoy, en algunos momentos, pues nos sirve para parar, para poner, como para decir, por ahí no me meto o guardo silencio acá, o bueno, como en algunas situaciones en donde realmente la supervivencia se vea como amenazada, ahí sale este tipo de personajes como para decir, mira, aquí esto o diga esto, defender de esta manera, bueno, no sé. Pero cuando yo lo que necesito es sentirme libre y liviana para poder crear y expandirme, pues ellos no están diseñados para esto. El ego y la impostora no están diseñados para esto. Entonces, como no les gusta salirse de la zona cómoda, como no les gusta hacer las cosas diferente porque eso es una amenaza para nuestra vida. Al ego no le gusta que nosotros nos salgamos de la zona de confort y tumbemos el techo de cristal que nos hemos puesto. Al ego no le interesa crecer y evolucionar, porque eso siempre es salirse de la zona de confort y eso siempre implica un sobreesfuerzo que puede generar un riesgo y ese riesgo es lo que él trata de minimizar. Y para eso creamos la impostora, para decir, quédate acá, quédate pequeña, quédate chiquita, quédate limitada, porque aquí esto es zona conocida y aquí por lo menos sobrevives. Vives como una mierda, pero sobrevives. Entonces, cuando estamos en un punto en la vida en donde nos estamos saliendo de la zona cómoda, en donde nos estamos expandiendo, donde estamos quitándonos el techo de cristal que nos hemos puesto también nosotros, cuando estamos haciendo y pensando de una forma diferente y construyendo una nueva identidad, cuando estamos construyendo una nueva versión de nosotros, eso para el ego es como, madre mía, o sea, ¿a dónde voy a ir a parar? Porque si me matan a esta mujer y está construyendo otra nueva, de pronto yo me muero en el proceso. Entonces ahí fue que él sacó todas sus cartas y me sacó el as o la reina o yo no sé, me sacó uno que me iba ganando la partida, pero en serio que me iba ganando la partida.
Entonces, cuando estamos en esa situación, aparece esto, pero no te dejes engañar porque simplemente está pataleando, te está mostrando que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, que por el camino que vas es el camino y nos empieza a llenar de dudas para que nos quedemos quietos. Y eso lo que hace es que nos bloquea mentalmente el camino para que no sigamos avanzando y no sigamos creciendo, pero si lo escuchamos ya sabemos qué pasa. Y como yo no la quiero escuchar, como yo me quiero salir de la zona cómoda y como yo quiero seguir expandiéndome y creciendo, pues se volvió esto como una pequeña batalla mental y emocional. Retomando a esta impostora que se estaba abrazando infinitamente con sus brazos infinitos hasta que se hizo como un nudo en todo el pecho, fue impresionante. Ahí la llama violeta se quedó un rato porque había cierto bloqueo, cierta resistencia, pero evidentemente no hay nada que le impida a la llama violeta hacer su trabajo. Entonces, simplemente la llama hizo su trabajo, ahí quemó, transformó, y cuando pasó a los hombros, pues ya no había nudo de brazos y simplemente ahí, ¡puf!, se fue. Y yo vi como esa nubecita de polvillo dorado se iba hacia el cielo y ascendía. Y yo, ay, gracias, me quité esta loca de encima. Dios mío, qué lío el que se va armando uno solito, porque era yo sola, yo con yo. Entonces ahí le agradecí a la llama violeta por aparecer, por hacer su trabajo una vez más, limpiamente, y agradecí a todos los seres que me estaban acompañando en el proceso y que me permitieron llegar ahí. Y salí de mi meditación, y si no estás en la meditación, pues simplemente respiras profundo, libre nuevamente, porque eso ya no está. Le agradeces a la llama violeta y sigues tu vida sin la carga. Si sientes que lo tienes que volver a hacer porque sientes que todavía quedó un mugrecito por ahí, esto lo puedes hacer las veces que tú quieras, en el momento que quieras, con lo que quieras hacer. Te pido que si lo vas a hacer con una persona en específico, lo hagas con la situación y no con la persona. Igual a la persona pues no le va a pasar nada, pero a la final no son los seres humanos los que nos hacen o nos dejan de hacer. Es la percepción que yo tengo de lo que está pasando en la situación que me hace o me deja de hacer. A la final nunca son los humanos, nunca somos los humanos. El humano va por la vida haciendo su mejor trabajo con la información que tiene. Todos y todas la estamos dando toda y estamos haciendo lo que podemos con la información que tenemos. Entonces, entrar en el proceso de juicio y de defender las verdades con los otros humanos siempre va a ser una pérdida de tiempo, porque al final no es el humano, es lo que me representa a mí. Y ahí es donde hay que empezar a evaluar qué creencias tengo, qué percepciones tengo, esto por qué me está importando tanto, esto qué me quiere decir, a la final soy yo que no pongo límites, a la final soy yo que no me defiendo, a la final soy yo la que está permitiendo que esto me siga pasando, etcétera, etcétera. Porque es que el mico sabe dónde se guinda, es decir, los seres humanos sabemos a quién se la montamos. ¿Y por qué a unos no se la montan y a otros sí? Pues porque unos ponen límites y otros no. Entonces, si tú no tienes claros tus límites, te van a seguir pasando cosas que no quieres porque no estás poniendo el límite. Y era esa una de mis grandes lecciones, mis grandes aprendizajes, definir bien mis límites para hacerme respetar yo a mí misma y para que yo no me las cobrara luego y para que mi ego y mi impostora no tuvieran como nutrirse después y después cobrármela y sacar el as debajo de la manga. Para hoy yo no tuve infusión, fue una elección consciente. Hoy no tuve té, tengo agua, porque es algo que les sugiero, tomen agua cuando se sientan mal emocionalmente, cuando mentalmente no se sientan bien, cuando la energía esté bajita, por favor hidrátense, tomen agua, llamen a la llama violeta, salgan a caminar, tomen el sol.
Si les da la vida, hagan por favor ejercicio, que es lo mejor que les puede pasar. Y hagan algo que les llene de emoción, hagan algo que les guste y que les dé saborcito. Yo me comí un helado y en serio me ayudó. O simplemente puedes ver una peli, leer un libro, hacer algo que te llene el corazoncito para ir contrarrestando esa emoción en negativo y cuando tengas la suficiente fortaleza y fuerza, quitarte este basurero de encima que te creaste tú misma y que me había creado yo misma. Espero, tomo un poquito de agua, espero que esto les sirva. Nunca estamos solos, no somos ni a los primeros, ni a las únicas, ni a las últimas que les pasan las cosas. Si sientes que puedes resolver tu lío sola, dale. Si sientes que necesitas ayuda para levantar la mano y pedir y decir a alguien que te ayude con esto, dale. No es un proceso de victimización, es como, mira, me quiero quitar esta joda de encima, ayúdenme, ¿qué hago? Mira, me estoy sintiendo así, ¿qué hago? O para que el proceso creativo que está bloqueado cuando nos sentimos así sea nutrido con otras personas y con otras experiencias. Esta era la información del día de hoy. Espero les nutra, les funcione, les sirve. A mí me funcionó un montón, me quité la nube negra de encima, soy yo otra vez y me siento libre y para eso es ya suficiente. Y recuerden que yo soy suficiente y yo soy lo que soy y eso es suficiente y que lo merecemos absolutamente de todo. Un abrazo grande, muy grande a los que están libres y a los que no se sienten libres. Hagan algo que los ayude a sentirse libres. Un beso y nos vemos la próxima. Chao. Gracias por escucharme. Si quieres seguir encontrándote conmigo, quiero saber de ti. Por eso déjame tus preguntas, felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamos en los comentarios y mándame un corazoncito. Te veo pronto. Gracias. Chao.